tenemos con nosotros ya, usted la va a escuchar, pero también la puede ver en nuestras diversas plataformas, a la jueza del tercer juzgado de familia, vocera de la Asociación de Magistradas y Magistrados, Susan Sepúlveda, a quien le agradecemos esta disposición a esta hora. Susan, muy buen día. Paz, John Miller, Gerardo Gómez, les saludamos. ¿Cómo estás, Susan? Bienvenida. Muchas gracias, Gerardo, John. Muchas gracias por la invitación. Susan, ayer hubo noticias por parte de la Cámara de Diputados que aprobó por unanimidad el retiro forzoso del 10% para el pago de deudas de pensiones alimenticias. Y esto se aplicará tanto para el primer retiro del 10%, que ya está en ejecución, como para un eventual segundo retiro que se está discutiendo, como decíamos, ya en el Senado. ¿Qué le parece a usted esta medida, si va en la dirección correcta y cómo se preparan los juzgados de familia para una nueva avalancha, mayor incluso la que se produjo durante el primer retiro y que aún no ha podido ser resuelta en su totalidad, por lo complejo de todo esto? Miren, es una medida que respecto de las cuales nosotros como Asociación de Magistradas y Magistrados tuvimos participación precisamente en el Congreso a través de la presidenta Soledad Piñeiro, que asistió a sesiones en comisión e incluso estuvo el día miércoles colaborando en la redacción con los aportes que hicimos, y en las que consideramos como positiva precisamente porque al momento en que se permitió el retiro de los fondos y que eventualmente se pudieran hacer con esos retiros pagos a las pensiones morosas, que quedó en imposibilidad de pagarse respecto de aquellos afiliados que no solicitaban el retiro. Por lo tanto, lo que viene a hacer esta norma es permitir que el alimentario, a través de su representante legal o directamente pueda subrogarse los derechos que tiene en este caso el deudor para solicitar el retiro de fondos. Esto es, no obstante que el afiliado no pida el retiro de fondos, lo puede hacer en su representación con autorización judicial el alimentario a quien se le adeuda algún monto por pensión de alimentos impaga. Perfecto. Ya, y este retiro se cursaría de inmediato, dada esa condición que usted describe, o pueden haber problemas, porque leí por allí que cuando fue lo primero del 10%, si es que a quien se le demandaba, el demandado pedía una rebaja, por ejemplo, en el pago de esta pensión, se trababa el proceso, ¿no? Se generaban. ¿Qué escenarios se provocaron? ¿Fue en ese caso o hay otros similares donde terminó siendo poco efectiva la medida? A ver, hay varios escenarios que hay que abordar. Lo que ocurre es que el pago nunca es inmediato, porque aquí lo que hay que determinar siempre es cuál es el monto actual de la deuda. Por lo tanto, lo que tiene primero que hacerse es una liquidación. Y eso ha tomado bastante tiempo por las dificultades precisamente en cuanto a la capacidad humana para poder abordar el número de requerimientos a los que nos vimos enfrentados. Y eso ha implicado bastante retardo en lo que dice relación con la tramitación judicial. No obstante, se pusieron todos los esfuerzos, tanto humanos como tecnológicos, para poder dar abasto a aquello. Pero hasta el día de hoy, por ejemplo, aún no está todo pagado. Porque, tal como usted lo indica, hay montos que todavía no está definido si es el monto definitivo que se adeuda. Porque aquí tenemos que dar garantías precisamente a todas las partes, de tal manera que lo que se pague sea lo que efectivamente se adeuda. No obstante, aquello también se está buscando la máxima celeridad precisamente en poder dar respuesta al requerimiento de pago, pero el tiempo que se toma, que es lo que usted indica, está relacionado principalmente con la liquidación. Entonces ocurre que se obtiene un monto determinado y el deudor puede decir, en realidad eso yo lo pagué, o lo pagué de determinada forma, o el cálculo está mal realizado, y ahí implica un proceso que puede generar un poco lentitud en la definición definitiva del monto y en consecuencia, por lo tanto, el tiempo para pagar. Hay otras dificultades que se han presentado, pero que están relacionadas con los tiempos que la AFP se ha demorado a pagar, no obstante existir orden de pago de tribunales. Y ahí ya escapan las facultades que tenemos como judicatura de familia, porque la primera norma que ordenó el retiro no determinó plazos para pagos a las AFP. Entonces ahí quizás cuando salga la segunda norma, el segundo retiro, lo que debiera implicar son plazos para el pago. A ver, ¿podría dar un poquito más detalles de eso? ¿La AFP no quería entregarle, por ejemplo, a la demandante el dinero o no hacía el trámite? ¿Cómo era? No es que no haya querido, sino que no ha efectuado, desconozco las razones específicas respecto de cada AFP, sino que como no hay un plazo, eventualmente hay plazos internos que ellos están manejando, pero de una manera que no está regulada específicamente. Nadie le ha dicho a la AFP, usted tiene un plazo determinado, y si no paga dentro de este plazo, eventualmente puede estar afectada a determinadas sanciones.
Claro, el plazo está entonces establecido para el afiliado en sí, para poder recibir su plata si es que éste lo solicitaba, pero no para el tema de las pensiones alimenticias. Exactamente, para las pensiones alimenticias no había un plazo. Magistrada, leí una entrevista donde usted decía que los alimentos deben ser tratados con un enfoque, los alimentos, imagino, los derechos al respecto, ¿no? Deben ser tratados con un enfoque de derechos humanos. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando referimos a los derechos humanos nos referimos precisamente cuando están regulados en beneficio de niños, niñas y adolescentes. Esto es que debe entenderse como un derecho esencial precisamente para subsistencia y que está establecido de esta manera en la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo abordo la temática de alimentos en beneficio de niños y adolescentes y equilibro los derechos, por ejemplo, en este caso del deudor, versus los derechos, en este caso del acreedor, no puedo darle el tratamiento de una relación entre particulares. Por lo tanto, siempre tengo que privilegiar los derechos, en este caso del niño, por sobre los derechos que pueda eventualmente tener el deudor como persona particular y además el enfoque que implica la actividad que debe tener el Estado en resguardar estos derechos. Ya, hoy en día, esa actividad, por ejemplo, por parte del Estado en poder procurar y garantizar el pago de esto no está establecido. Como asociación, nosotros hemos hecho requerimientos en ese sentido, incluso al Ejecutivo, de que pueda instaurar mecanismos que garanticen a lo menos una pensión mínima cuando el deudor no paga. De tal manera que aquí la carga de cobrar sea del Estado y no, en este caso, del alimentario. Entonces, cuando hablamos del derecho humano nos referimos a eso y sobre todo de cómo establecemos procedimientos que puedan ser más ágiles en beneficio, en este caso, el alimentario, porque aquí estamos hablando de una pensión que en la mayoría de los casos está destinada para la subsistencia. Por lo tanto, el no pago significan deficiencias en la subsistencia, generalmente de niños, niñas y adolescentes. Magistrada, tomando en cuenta los datos, y corríjame si me equivoco, pero fueron bien impresionantes cuando conocimos el primer retiro del 10% de las AFP, se hablaba del 84% de los deudores en causa de alimentos que no pagan las pensiones. Nos impresionó a todos, pero me imagino que ustedes no, porque claramente están permanentemente preocupados de este tipo de temas. Pero tengo dos preguntas. Una, con respecto a cuál es el universo al que podría afectar finalmente esta iniciativa si se concreta, es decir, aquellos deudores a los cuales se va a ir por más, por su 10%, quieran o no quieran entregarlo para pagar estas deudas. Y segundo, un análisis quizás más sociológico de qué es lo que pasa acá en Chile con respecto a este tema en particular. ¿Por qué no se pagan esas deudas de alimentos para los niños, jóvenes y adolescentes? En cuanto a las cifras y poder determinar como de antemano a cuántas eventualmente nuevos cobros podemos vernos enfrentados, yo creo que es muy difícil. Efectivamente hay un porcentaje alto de incumplimiento y de los requerimientos que se realizaron a propósito del primer retiro, por ejemplo, y las cifras que fueron dadas en este caso por la Corte Suprema, se hizo referencia a más de 516.000 escritos solicitando retenciones y que finalmente se decretaron alrededor de 326.000 medidas cautelares. Por lo tanto, hay una cifra alta y de esas 326.000 cautelares, incluso la Corte Suprema hizo referencia a que hubo 87.000 que no hubo retiros de fondo por parte, en este caso, del afiliado. Y, por ejemplo, ahí tenemos una cifra que conocemos que se pidió retención, pero no obstante no se pudo pagar porque en este caso el afiliado no pidió de retiro. Y ahí no tenía en este caso el derecho que ahora sí se le podría eventualmente otorgar con esta nueva ley. Entonces, si quisiéramos dar alguna cifra, por lo menos, entre comillas, certera, de lo que hasta el momento se hizo, tenemos por lo menos esa cifra, 87.000, que sabemos que se pidió retención, pero no pudieron ser pagados por la sola circunstancia de que el afiliado no pidió retiros de fondo. Y esos 300.000 son que se pagaron, ¿no? Son que a lo menos están retenidos, no que necesariamente estén pagados, porque por la explicación que le daba antes, hay pagos que todavía no están realizados por diversas razones. Y en cuanto a la explicación que usted plantea como sociológica, ya hay varios estudios al respecto. De hecho, entre los meses de agosto y septiembre se convocó a una mesa en el Ministerio de la Mujer, en la que nosotros también participamos como asociación, y en la que expusieron varios docentes, entre ellos, por ejemplo, la docente Macarena Vargas de la Universidad Diego Portales, y en que ella también hace una explicación de algunos factores que pueden incidir en incumplimiento,
en el que hay factores del punto de vista económico, como por ejemplo aquellos deudores que no pueden pagar por razones laborales y porque han quedado sin trabajo, pero también hay otra razón que está relacionado precisamente con un factor cultural y que ahí es donde encontramos precisamente el sesgo de género. Esto es aquellos que no pagan porque no sienten que es su obligación o porque derechamente algunos lo utilizan como mecanismo de castigo a las mujeres madres que están a cargo de los cuidados de los hijos, entonces también como un ejercicio de violencia. Ese también es otro factor. De ahí también surge dentro de esta misma mesa y se instala como frase, por así decirlo, la cultura del incumplimiento, y nos damos cuenta precisamente que existe una cultura del incumplimiento en materia de alimentos. Sí, no, le estaba escuchando con atención porque me sorprende, siempre me ha sorprendido, la verdad, esta realidad chilena y lo poco que hemos avanzado ahí. En España es muy difícil concebir hoy un padre que no se sienta responsable de su hijo, que no reclame primero en una situación de separación la custodia del niño o el derecho a verlo de manera activa, y la problemática se plantea en otras soluciones, en otras situaciones, cuando los padres indisponen a los hijos contra el otro cuando el excónyuge, ¿no? Ahora, esto es muy sorprendente lo de Chile. ¿Por qué? Esto no termino de entenderlo, no me lo explico. Es tu hijo. Claro, es el factor cultural y donde precisamente impera todavía esta cultura patriarcal. Pero el factor cultural de que el hombre no tiene responsabilidad respecto de los hijos. Ahora, ¿cómo erradicar precisamente esa cultura? A través de educación. A través de educación y a través también de que el Estado se haga cargo precisamente de políticas que vayan enfocadas a otorgar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. ¿Pero hay un sesgo de edad en este asunto? ¿Las nuevas generaciones son distintas? Yo creo que han habido precisamente mejoras en la generación, pero no creo que haya un sesgo de edad. Yo creo que el sesgo cultural está relacionado precisamente con una cuestión estructural y del sistema patriarcal que todavía impera. Pero yo no diría que hay un tema de edad. Obviamente que hay nuevas generaciones que precisamente a través del acceso a la educación o que estos temas se han instalado como debate y por lo tanto hay un cuestionamiento del rol que yo quiero cumplir socialmente, es que puedan haber mejoras. Pero también hay personas de otras generaciones que se hacen este cuestionamiento en cuanto a cómo quiero yo participar como hombre en esta sociedad, qué rol quiero cumplir en relación a los cuidados, qué rol quiero cumplir precisamente en relación al respeto de los derechos que tienen las mujeres. Puede estar asociado precisamente a lo que le indico más bien a la conciencia que se adquiere en relación a los privilegios que cada uno tiene y los derechos que le ha sido negado a otros. Una última cosita para cerrar mi intervención aquí. Usted en sus fallos o en los procesos que le llegan, porque la verdad que la situación, los jueces de familia estáis en la primera línea, digamos, de los problemas sociales más interesantes, ¿no? Y quizás los que menos reflejo tienen en los medios de comunicación. Pero usted lo que percibe es que los chilenos exigen más, los chilenos hombres exigen más sus derechos sobre sus hijos o siguen renunciando a reclamarlos. No, yo creo que a propósito de que se incorporó el concepto de corresponsabilidad parental y se instaló también desde el punto de vista legal a través de las modificaciones del Código Civil en cuanto a poder ejercer cuidados compartidos o eventualmente exigir, se ha instalado también la cultura de que yo también tengo derecho a cuidar a mis hijos, garantizando los derechos, y aquí no hay un derecho preferente que tenga la mujer para el ejercicio de ese cuidado que antes existía. Derecho preferente que no dejaba a la mujer en mejores condiciones, y eso también hay que decirlo. No es que la mujer fuera privilegiada porque la ley establecía este derecho preferente, sino que la ley finalmente instalaba una carga igual sobre las mujeres a siempre hacerse cargo de los hijos una vez concluida la relación de pareja, por ejemplo. Entonces, este derecho que se establece de la corresponsabilidad parental también es un derecho que va en beneficio de las mujeres, en entender que aquí la responsabilidad respecto de los hijos deben ser compartidas, no solo en los cuidados, sino que también en la mantención de los hijos. Y lo que ocurre, por ejemplo, a propósito de lo que nos convoca hoy día aquí el tema de alimentos, al no pagarse los alimentos, esta mujer no solamente queda con la carga del cuidado, sino que con la carga de la mantención. Y esto produce condiciones de mayor precariedad en las mujeres desde el punto de vista económico,
no puedo trabajar en las mejores condiciones porque estoy preocupada 100% de mis hijos, y además todo lo que gano o puedo ganar lo tengo que dedicar precisamente de manera íntegra al pago de la mantención del grupo familiar que está a mi cargo. Estamos en conversación con la jueza de familia Susan Sepúlveda. Me quedó una duda en relación a lo que le preguntaba John sobre diferencias generacionales en cuanto al comportamiento para el pago de pensión alimenticia. Quiero saber si hay una diferencia socioeconómica. ¿Es la persona con menor formación la que no paga o no necesariamente y la gente que tiene muchos recursos también se niega a pagar cumplir esas responsabilidades? No, el factor principal es cultural más que socioeconómico. Hay una incidencia en el factor económico cuando el incumplidor es un incumplidor, por determinarlo de alguna manera, temporal. Aquel incumplidor que por circunstancias muy específicas, pérdidas de trabajo o rebaja en sus remuneraciones, no ha podido pagar. Pero aquel incumplidor, que es aquel que no paga nunca, es transversal del punto de vista social. O sea, hay incumplidores precisamente con condiciones económicas favorables, como aquellos que no tienen condiciones económicas favorables. De ahí también es importante que se instale, por ejemplo, conceptos para el cumplimiento que vayan más allá de lo punitivo, porque lo punitivo suele generalmente generar condiciones a los que tienen menos recursos precisamente para acceder a la justicia o para incluso mecanismos para eludir el pago. Entonces, ahí también, por eso es importante que cuando se hagan análisis de políticas públicas en esta materia, o se hagan análisis, por ejemplo, de proyectos de ley que vayan enfocados al cumplimiento, se incorpore, no tenga esto un sesgo de clase finalmente, no crea que solamente con sanciones punitivas vamos a lograr el objetivo, porque no siempre va a ser así. Magistrada, por último, ¿cómo se prepara el sistema ante la eventualidad de que esta iniciativa se apruebe? Se vieron muy apremiados en el primer retiro, porque obviamente fue una avalancha de causas a las que llegaron los juzgados de familia. Usted hablaba del factor humano, además de la pandemia, o sea, ahí tenemos una mezcla bastante compleja. ¿Qué se está haciendo de aquí en más ante esta posibilidad? Esa es una preocupación precisamente que tenemos, porque a propósito del primer retiro se genera una recarga de trabajo dentro de los juzgados de familia. Los escritos que se presentaron y los requerimientos superaron sobre el 1000% de lo que se pondera en un año en cuanto a requisitos. Hemos estado solicitando precisamente como Asociación de Magistrados que podamos tener una mayor dotación tanto respecto de los funcionarios, que son los encargados precisamente de hacerse cargo en la primera etapa de los requerimientos, como también un número mayor de jueces y juezas de familia para poder hacer frente a estos requerimientos y poder dar respuestas oportunas y efectivas a las peticiones de pago. Perfecto. Muchísimas gracias. Susan Sepúlveda, jueza del tercer juzgado de familia y vocera de la Asociación de Magistradas y Magistrados. Un placer haberla tenido esta mañana aquí en Primera Pauta. Muchísimas gracias por la conversación. Muchas gracias, que tenga buen día. Buen día, Susan. Muchas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien.